7:45 de la mañana, quiero darle la bienvenida a este espacio a Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres en Ecuador, para analizar precisamente lo que se conmemoró el día de ayer, la violencia contra las mujeres. El día de ayer un día para reflexionar y más bien disminuir, erradicar esta violencia contra la mujer simplemente por el género, por ser mujer. Gracias, Ana Elena, por estar esta mañana con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz, con mucho gusto. Es muy importante poder compartir algunas reflexiones en torno a este importante día que está dirigido a llamar la atención de toda la sociedad sobre la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres en Ecuador y en todo el mundo. Y a propósito de eso, el día de ayer se realizaron algunas marchas y entre los pedidos llama la atención el hablar de transparencia en las cifras, porque lo que dicen organizaciones sociales, activistas, es que en el país no hay un registro real quizás, sino lo que ellos tienen como medición. Por ejemplo, la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo ALDEA ha señalado que este año han ocurrido 180 crímenes en los primeros 9 meses del 2024. ¿Qué medición hace a lo mejor ONU Mujeres y también qué percepción tienen de eso, de una falta de transparencia que nos permita magnificar la situación de violencia de género en el país? Claro, lo que pasa es que sí, hay divergencia entre los registros que lleva el Estado y los registros que tiene la sociedad civil. Y también hay una divergencia en la forma en clasificar el tipo de delito. En el Ecuador tenemos reguladas dos figuras, que son el femicidio y la muerte violenta de mujeres. Y cada una tiene unas características particulares. Entonces, en muchos casos hay algunos muertes de mujeres que la sociedad civil, por sus características, considera que son femicidios, mientras que la Fiscalía General del Estado en muchos casos recalifica esa figura, que inicialmente incluso la policía tramita como un femicidio y luego esto es recalificado como una muerte violenta porque en criterio de la Fiscalía no cumple con todos los requisitos legales para ser femicidio. Entonces aquí se ha dado una divergencia importante entre ambos registros y no sé si sea posible que pueda unificarse esta información, pero lo cierto, Liz, es que ambos sí son firmes y claros en el sentido de que es muy grave y es muy preocupante la situación de la violencia contra las mujeres en el país. Por ejemplo, para ALDEA, que es la organización que lleva este registro, ellos consideran que del 1 de enero al 15 de noviembre de este año hemos tenido 215 muertes violentas en total de mujeres y de esas 88 son femicidios para ellas. Las cifras que el Estado registra son diferentes. Entonces yo creo que es un problema de divergencia en la metodología del análisis y también es un trabajo que tenemos que hacer con la Fiscalía para poder mejorar los criterios de evaluación de cada figura. Pero otra cosa que quiero mencionar, Liz, que es muy importante y que es la que nos llama la atención más grave aún, es nuevas manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, de los registros de ALDEA, en este año, ella nos dice que hay 88 femicidios vinculados a sistemas criminales. Y también el Consejo de la Judicatura desde el año pasado venía diciendo que cerca del 50% de los femicidios que ocurren en el país están vinculados a sistemas criminales. ¿Por qué? Ya sea porque el femicida es un miembro de una organización del crimen organizado o porque la mujer fue asesinada en el marco de las rencillas o venganzas entre los diferentes grupos de crimen organizado. Esto nos preocupa mucho y esto denota este vínculo que estamos encontrando entre la violencia de género o la violencia contra las mujeres y la violencia generalizada que lamentablemente vive el país. A esto tenemos que ponerle mucha atención porque obviamente hace mucho más difícil investigar un femicidio o una muerte violenta de mujeres cuando está vinculada al crimen organizado. Pero, y el riesgo de que ese crimen, ¿sí? Preocupa lo que usted menciona, porque Dígame. usted dice que ya desde el año pasado la Judicatura ha venido alertando sobre esto y escuchábamos precisamente ayer en medio de un acto conmemorativo a la ministra de la Cartera de Estado de la Mujer y Derechos Humanos decir que hay que empezar a poner este foco en la relación entre la violencia machista y el crimen organizado. Pero se ha perdido entonces tiempo, está siendo más bien el país reactivo de manera tardía, dando paso a que vaya aumentando precisamente el índice de mujeres asesinadas producto de esto, del crimen organizado. Sí, ya, en efecto ya desde el año pasado el Consejo de la Judicatura lo advirtió.
Entonces, nosotras, quiero mencionar que como ONU Mujeres hemos hecho una investigación sobre este tema. Es una primera investigación cualitativa, pero que nos está dando información muy importante para mejorar las estrategias y afinar las respuestas que estamos dando frente a esta situación. Ya de por sí la impunidad en los crímenes de violencia contra las mujeres es alta en el país. Alrededor del 95% de los femicidios en el país quedan en la impunidad, y si estos son vinculados a crimen organizado, el riesgo de que queden en la impunidad es mucho mayor. Entonces sí hay medidas que tomar, y como digo, ya hemos realizado una primera investigación que de hecho presentamos en Guayaquil hace un par de semanas con presencia de la ministra Mónica Palencia. Debo decir, ella estuvo presente en la presentación de esta investigación, escuchó con mucha atención y hemos quedado de conversar. De hecho, trabajamos apoyando al Ministerio del Interior en el diseño del sistema de alerta temprana, el SAT, que es un mecanismo establecido en la Ley Orgánica para la Prevención y Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y que venimos trabajando ya desde hace casi 2 años en su diseño. Ya está elaborado, estamos en la fase de pilotaje para que se pueda implementar este sistema lo antes posible, ojalá a inicios del próximo año. Y el propósito de este sistema de alerta temprana justamente es identificar aquellas situaciones en las que las mujeres están en alto riesgo de ser asesinadas y poder tener una intervención oportuna para evitar que realmente esta situación de violencia, que normalmente va en escalada, que va creciendo, termine en un femicidio. Ahora, dentro de esa investigación que realiza ONU Mujeres, quizás han podido determinar dónde está la vulnerabilidad también del sistema, porque de la cifra de 215 mujeres que han sido asesinadas en lo que va del año, casi una treintena tenían puesta ya una alerta, habían denunciado casos de abuso en su hogar, tenían hasta boletas de auxilio. Mire, hay que mejorar muchísimo toda la coordinación de lo que nosotros llamamos la cadena de justicia. Desde que la mujer acude a un centro de atención, ya sea un centro Violeta, a una casa de acogida, a alguna instancia en donde ella pueda recibir información y orientación, ahí debe seguirse estos casos y no dejarlos en el abandono. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sabemos es que la violencia es una espiral que va creciendo desde formas más, digamos, menos graves hasta formas más graves de violencia. Entonces, en muchos casos, la mujer acude, echa para atrás, no está segura. Hay muchos factores que limitan la posibilidad de que la mujer denuncie, desde la falta de información a dónde acudir, desde la falta de recursos. Muchas veces las mujeres no tienen recursos ni siquiera para poder pagar un autobús o un taxi para ir al centro Violeta o para ir a la casa de acogida a buscar apoyo. Pero lo cierto es que justamente el sistema de alerta temprana y el registro único de violencia, que es otra herramienta prevista en la ley y que también estamos apoyando a través de la iniciativa Spotlight, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que es otra de las agencias que trabaja dentro de esta iniciativa Spotlight, está justamente trabajando con el Ministerio de la Mujer para que se implemente el registro único de violencia, porque con ese registro único de violencia lo que tendríamos es, desde el primer momento en que la mujer da una señal de que ha recibido violencia y acude ya sea a la policía, como decía, a un centro Violeta, llama al 911, todas las instituciones tengan la información de ese caso y pueda complementarse con el sistema de alerta temprana y evitar que esto vaya escalando y llegue hasta el femicidio de la mujer. Entonces, necesitamos, entre otras cosas, hacer una mejor coordinación entre todas las instituciones que componen la cadena de justicia. Como decía, el 911, la policía, la fiscalía, el Ministerio de la Mujer, los centros Violeta. Necesitamos mejorar esa coordinación interinstitucional, y de hecho existe un sistema nacional de violencia en el país que es coordinado por el Ministerio de la Mujer. Y aquí quizá tenemos que fortalecer todavía las acciones que se están haciendo desde este sistema nacional para poder incidir mejor. Lo cierto es, y atendiendo a su preocupación, es que sí tenemos que mejorar las estrategias que estamos utilizando, porque la violencia no cesa, y en el contexto en que tenemos en el país es un problema de mediano y de largo plazo que tenemos, frente al cual tenemos que mejorar las estrategias, tenemos que evaluar las respuestas que hemos dado hasta este momento y
tomando las experiencias incluso de otros países que también han tenido buenos resultados atendiendo la violencia contra las mujeres, poder implementar nuevas herramientas para mejorar esa respuesta y reducir la violencia y los femicidios en el país. Y ante eso también preguntarle qué también está faltando sobre la realidad que deja también la violencia contra la mujer, y es cientos de niños en la orfandad que han sido testigos de esos crímenes que muchas veces o en la mayoría de los casos son perpetrados precisamente por un familiar cercano, por la pareja, quedándose huérfanos absolutamente, ¿no? En muchos de los casos incluso. Así es. De hecho, los impactos que la violencia contra las mujeres tiene en el resto de los miembros de la familia es muy grande, y sobre todo los menores que quedan en orfandad, como usted lo señala. La ley prevé un bono para las familiares víctimas de los familiares de las víctimas de femicidio, que ya está regulado en la ley. Recientemente se aprobó una ley que regula los bonos de femicidio. Tenemos que mejorar, porque esta es una parte, digamos, dar la ayuda económica es una parte del apoyo que podemos dar a las familias, pero obviamente que se requiere una atención integral, se requiere apoyo social, se requiere apoyo psicológico, y en la medida en que estas muertes violentas de mujeres no se califiquen como femicidio, se va a reducir el número de víctimas que va a recibir ese apoyo. Por eso es muy importante este debate en la categorización del femicidio y la muerte violenta de mujeres. Aún así, hay una serie de trámites que a veces hacen muy lento que la familia pueda recibir ese apoyo. Así que también tenemos que mejorar la implementación del bono de femicidio, que ya está establecido en la ley y que debe ofrecerse a las familias como un mecanismo de apoyo. Pero también pensar en los otros apoyos que la familia requiere, y sobre todo apoyo psicológico sobre todo para los menores y las menores que quedan en esta situación de desamparo. Ana, quería preguntarle también si quizás en esa investigación que ustedes han realizado se logra determinar por qué el grupo más vulnerable es el que está comprendido en una edad promedio de 35 años o incluso menores. Según las estadísticas, ahí está la mayor cantidad de las víctimas dentro de este rango de edad. Mire, sí, hemos encontrado que las víctimas en su mayoría son mujeres jóvenes, y los victimarios también, debo decir, son en su mayoría personas jóvenes, que son las que están sobre todo dentro de las organizaciones del crimen organizado. Esto es muy lamentable, ¿verdad? Y llama la atención. ¿Por qué? Porque también mucha de esta violencia contra las mujeres está ligada a violencia sexual. Debo decir que muchos de los femicidios que han sido cometidos en el marco del crimen organizado son precedidos por violencia sexual. O sea, antes de que las asesinen, ya han cometido violencia sexual contra estas mujeres. Y estamos encontrando que lamentablemente hay diversas formas de violencia sexual que podrían rayar incluso en esclavitud o alquiler sexual. Encontramos que las organizaciones del crimen organizado pagan a las familias dinero para llevarse a sus hijas, y sobre todo a las mujeres jóvenes. Niñas de 14, de 15 años se las llevan por un fin de semana o se las llevan por un tiempo menor a cambio del pago de un monto de dinero para que estas familias acepten entregar a estas niñas. Y debo decir que podríamos juzgar a las familias, pero también podemos pensar que en este contexto de crimen organizado, ¿qué opción tiene una familia que está en situación de pobreza, en situación de riesgo, y vienen las organizaciones del crimen organizado a pedir a esta niña? Realmente es muy difícil para ellos poder decir que no. No estoy para nada justificando, simplemente llamando, alertando, porque es uno de los hallazgos que hemos encontrado, es algo que tenemos que trabajar mucho más, y por eso digo, cuando tenemos que mejorar la coordinación entre todas las instituciones, es analizar este problema, estas nuevas manifestaciones de la violencia, estas nuevas articulaciones que se están dando entre la violencia contra las mujeres y el crimen organizado, para poder realmente llegar con respuestas efectivas y poder detener y evitar que esto siga escalando, porque de lo contrario vamos a tener una situación como la que ya se ha dado en otros países de la región, que ya conocemos, y que realmente hace muy difícil después poder poner freno a este tipo de situaciones y manifestaciones de violencia. Gracias, Ana Elena, por haber estado con nosotros con el análisis, que es una radiografía de esta preocupante realidad que vive el país y que demanda soluciones urgentes. Hay cosas que ya se hacen, a lo mejor planes que ya se están instrumentando, pero todavía es largo el camino por lo que queda pendiente por hacer. Así que muchas gracias. Con mucho gusto, muy buen día.